Gusto en saludarte, querido usuario. En este video tutorial vamos a trabajar de la declaración del imputado. Vamos a ver si es legal que declare el imputado en una sede ministerial, aún y en presencia de su abogado. ¿Es válida la declaración del imputado en sede ministerial, aún en presencia de su abogado? Vamos a analizar esta situación. Artículo 20 constitucional. Vamos a ver qué nos dice el artículo 20 constitucional en el apartado B. Los derechos de toda persona imputada. Punto número 2. A declarar o a guardar silencio desde el momento de su detención, es decir, el imputado le mandata la ley que puede guardar silencio. Se le hará saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio. El 8. Tendrá derecho a una defensa adecuada por un abogado el cual elegirá libremente incluso en el momento de su detención. Observen este punto. Tendrá derecho a una defensa adecuada. O sea, aparte de la defensa le están poniendo que sea adecuada. Y si un imputado está declarando en sede ministerial, aún en presencia de su abogado, pues mucho deja que decir ese abogado, pues está permitiendo que le tomen una declaración en sede ministerial. Vamos a ver qué nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 112, denominación. Vamos a ver cómo describe la palabra imputado. El código: se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Estando otra vez en el Código Nacional, artículo 17, derecho a una defensa y asesoría adecuada. Volvemos a tomar adecuada la defensa e inmediata. Es decir, tiene que declarar el imputado en sede ministerial. Para eso está su abogado. Debe de impedir esa declaración, inclusive advertirle de los efectos que tendrá jurídicamente esa declaración. Además, debe de tener un espacio de privacidad con su digamos, patrocinador para explicarle todos esos consecuencias de esta declaración. La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable, es decir, el imputado no puede renunciar a esa defensa, que asiste a todo imputado. No obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su defensor o a través de este. El defensor deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. Artículo 18, garantía de ser informado de sus derechos. Fíjense todos los artículos que involucra a una declaración del imputado en sede ministerial. Todas las autoridades que intervengan en actos iniciales del procedimiento, presten atención. Iniciales, o sea, todos los actos iniciales del procedimiento deberán velar por tanto que el imputado como la víctima u ofendido conozcan los derechos que le reconoce en ese momento procedimental la Constitución, los tratados y las leyes de que ella emanen en los términos establecidos del presente código. Nos estamos yendo allá, más allá, nos estamos a los derechos fundamentales, derechos humanos, las garantías. Artículo 17. Obligaciones del defensor. Asesorar al imputado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos punibles que se le atribuyen. Eso lo tiene que ser el defensor antes de que el imputado vaya a rendir una declaración, digamos una entrevista o una plática ante el Ministerio Público. Lo correcto es que se abstenga a declarar, pero ha habido casos de que declaran en sede ministerial y en unos criterios de unos jueces, mis respetos, uno le dan validez y otros no la quieren ni escuchar esa declaración porque a todas luces viola también el principio de contradicción. Artículo 25. Entrevista con los detenidos. El imputado que se encuentre detenido por cualquier circunstancia antes de rendir su declaración tendrá el derecho de entrevistarse oportunamente y de forma privada con su defensor cuando se lo solicite. Es decir, deben de platicar primero y hacerle saber las consecuencias de esa entrevista o de esa declaración. En un lugar que para tal efecto se le designe la autoridad del conocimiento, tiene la obligación de implementar todo lo necesario para el libre ejercicio de este derecho. Artículo 113, derechos del imputado. A declarar o guardar silencio. El artículo 20 constitucional ya lo menciona. Puedo declarar o guardar silencio en el entendido de que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio.
Bien, a 6, el tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional, al cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención y a falta de este, por un defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con estricta confidencialidad. Vuelve a marcar la confidencialidad entre el abogado y el imputado. Artículo 152, derechos que le asisten al detenido. Miren todos los artículos que involucra esto. El derecho a consultar en privado con su defensor. Punto número 2. Tiene el derecho el imputado de decirle al abogado, a ver, vamos a platicar. ¿Me conviene o no me conviene entrevistarme en el Ministerio Público? ¿Me espero a que sea ya con un juez de control? ¿Puede ser antes? ¿Qué consecuencias? Etcétera, etcétera. Para mí es un acto ilícito por ser contradictorio a los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Pues la lista es muy larga. Tiene que tener un abogado, no se debe de autoincriminar, etcétera, etcétera. A una defensa adecuada. Puede ser que sea defensor, licenciado y con cédula, pero no fue una defensa adecuada, puesto que no se entrevistó con él en privado, porque lo está dejando declarar ante el IMP, porque se está autocondenando. Derecho a guardar silencio. La defensa no fue adecuada porque no le dio ese derecho. No se entrevistó en privado, no le leyeron todos sus derechos, etcétera. Ya para terminar, la declaración del imputado rendida ante el Ministerio Público únicamente será admitida cuando éste acredite ante el juez de garantías, o sea, cuando el agente del Ministerio Público acredite ante el juez de garantías que fue realizada en presencia del defensor y del imputado. Además que haya sido videograbada, fíjense, videograbada, que se haya dicho en forma libre, voluntaria e informada, es decir, que no esté bajo ningún tipo de presión el imputado para hacer su declaración, y que se haya informado previamente al imputado sobre su derecho a no declarar, es decir, le tuvieron que haber dicho: usted puede guardar silencio y esto no le va a afectar, o puede declarar. Aún más, que el imputado no se encuentre ilícitamente detenido, porque pudiera haber estado detenido al momento de rendir su declaración, y que se le hayan hecho saber todos sus derechos con la debida anticipación. Por su atención, muchísimas gracias. Maestro Daniel Efraín Cepeda Tabizón.